Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal Matisi. En este video vamos a aprender a derivar funciones con más de una variable utilizando el concepto o el tema de derivadas parciales. Bueno, este tema justamente es utilizado cuando tenemos más de una variable, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a derivar variable por variable, ¿no? Considerando que una de ellas pues varía en un punto y otra se mantiene constante, ¿no? Así a modo de simplicidad vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos z que representa nuestra función en dos variables, x, y. Por acá entonces tenemos el eje y por acá el eje x. Entonces vamos a tener una figura que puede ser una figura tridimensional. Imaginemos que sea algo así. No, esta es una figura en 3D que para un punto acá x, 0 y sub 0 se va a obtener pues un valor de z. Entonces vamos a poder definir derivadas parciales, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que las derivadas así serían correctas. Vamos a tener por acá una recta, la recta L1 por ejemplo. En este caso vamos a definirla de esta manera. En este caso, por ejemplo, va a haber una variación en y. Nosotros analizamos esto. La recta se va a mover pues por acá, va a haber un delta de y en x pues se va a mantener constante, ¿no? Para este punto. Por ello, si nosotros queremos analizar esta recta, vamos a hallar la derivada de f o de z con respecto a y, porque y es la que en este caso va a variar. En cambio, si nosotros, por ejemplo, trazamos otra recta, vamos a trazar esta recta, por ejemplo, en este sentido, esta recta L2, y si nosotros hacemos pues el análisis por acá, ahora vamos a ver que la recta acá en y va a permanecer constante, pero acá en x, a medida que esta recta pues no nosotros hagamos la tendencia de límite, va a tener una variación en x. Entonces vamos a analizar la pendiente o la derivada de esta recta, por ejemplo, como la derivada parcial de la función con respecto a x, porque es x que va a tener una variación. Bueno, entonces de manera práctica vamos a decir lo siguiente, que la derivada función evaluada cuando x sea x más h, y por acá tenemos a y le vamos a restar la función como tal, o sea, la función evaluada en x y. Todo esto dividido sobre h. El límite es cuando h tiende a 0. Y la derivada de la función con respecto a y va a ser similar, va a ser el límite cuando, en este caso en vez de h vamos a ponerle un k, tiende a 0, de la función ahora cuando x es evaluada como x nada más, y y va a ser como un y más k, que y es el que va a variar, y le vamos a restar entonces la función como tal, ¿no? Ambas expresiones se parecen mucho, y esto dividido con... Este es de manera de cómo se definen las derivadas como límites. Vamos a ver luego que hay una regla práctica para resolver derivadas parciales. Entonces vamos a resolver la derivada parcial de f con respecto a x. Esto va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de primero la función, ¿no? Que sería 5x al cuadrado menos 3xy más y al cuadrado, evaluado en como se ve, ¿no? O sea, 5, donde está x ponemos x más h, esto elevado al cuadrado menos 3 veces x, en vez de x más h, multiplicado por y más y al cuadrado. Esto le tenemos que restar la función como tal, es decir, 5x al cuadrado menos 3x por y más y al cuadrado, todo dividido sobre h. Entonces por acá vamos a tener lo siguiente, el límite cuando h tiende, vamos a tener por acá, desarrollando esto, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Primero que x más h al cuadrado resulta x al cuadrado más 2 veces xh más h al cuadrado. Eso por 5, vamos a tener acá 5x al cuadrado más 10xh más 5h al cuadrado, menos este 3 multiplicada tanto a x como a h, vamos a tener 3x, pero por y, acá fuera y todavía, y también vamos a tener menos 3hy. Por acá tenemos y al cuadrado
menos 5x al cuadrado menos 3xy más y al cuadrado. Acá hay una aclaración. Este menos tiene que afectar a todo la función. Es decir, que va a cambiar el signo de toda esta expresión. Es decir, que acá vamos a tener más 3xy y en vez de más y al cuadrado vamos a tener menos y al cuadrado. Y abajo h. Entonces vamos a ver si podemos ir anulando algunas expresiones. Por ejemplo, se nos puede cancelar el 5x al cuadrado. Luego podemos cancelar el 3xy. También vamos a cancelar el y al cuadrado. Y bueno, no se puede reducir más. Vamos a copiar entonces por acá la derivada parcial de f con respecto a x. Resulta el límite cuando h tiende a 0 de pues 10xh más 5h al cuadrado menos 3hy. Esto dividido sobre h. Podemos factorizar h's con este h también se nos cancela y este h también. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a x resulta simplemente el límite cuando h tiende a 0 de 10x más 5h menos 3y. Ahora, como tenemos simplemente una expresión que tiene sumas y restas, el límite entra pues a cada término. Y como podemos ver, el único término que tiene h es este de acá, es el término que importaría. Los demás serían como constantes. El límite de una constante resulta ser la misma constante. Por lo tanto, sería por acá 10x más el límite de h cuando tiende a 0 de 5h menos 3y. Y bueno, si este es un límite directo, cuando h vale 0, pues sería 5 por 0, sería 0, ¿no? Ese límite sería 0. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto a x sería pues 10x menos 3y. Y ese sería entonces lo que nos están pidiendo como una primera parte. Ahora vamos a hacer de una forma práctica y lo que nos piden luego la derivada parcial de f con respecto a y lo voy a dejar como tarea o a modo de práctica para que tú lo puedas resolver y puedas de alguna manera practicar este bonito tema. Vamos con la regla práctica. Si nos piden la derivada parcial de la función con respecto, por ejemplo, a x, lo que nosotros debemos de pensar es que y es constante. Bueno, entonces si nosotros tenemos ese concepto de que y ahora es constante, es como si fueran numeritos, ¿no? Es como si fuera un 5, un 2, un menos 2, simplemente números. Es decir, que si nosotros lo juntamos con 3, sería pues una constante. Es decir que, por ejemplo, la función podemos escribirla de la siguiente manera: 5x al cuadrado menos 3y por x más y al cuadrado, donde pues esto es constante, esto es constante. Entonces, si nosotros derivamos ahora considerando como y, es decir, vamos a decir, es decir, la derivada de f con respecto a x va a ser pues la derivada de 5x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de 3y de 3, la derivada de 3y por x con respecto a x más la derivada de y al cuadrado con respecto a x. Entonces la derivada de f respecto a x sería pues acá el exponente baja sería 2 por 5, 10, y el exponente 2 queda restado en 1, sería 10x. En este caso 3y es constante, entonces podemos extraer la constante y lo que nos quedaría es la derivada de x con respecto a x, y esto es 1, es decir que esto resulta menos 3y. Y como y es constante, entonces esto es 0, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, nos está resultando esta expresión muy similar a como nos salió hace un momento. Entonces, de esa manera también podemos resolver lo que son derivadas parciales. Cuando, por ejemplo, ahora nos piden derivar la función con respecto a y, lo que tenemos que hacer es decir que la variable x es constante y trabajarla de igual manera. Bueno, entonces esto lo dejo para que puedan practicar. Me gustaría saber sus respuestas en los comentarios. Espero que les haya servido el video
Si es así, les invito a dejar alguna reacción para que apoyen al canal y también les invito a dejar algunas sugerencias y comentarios para la mejora del canal. Bueno, les invito a suscribirse al canal y conmigo sería hasta la próxima.